Calles decidió terminar con las rencillas y la anarquía de las contiendas presidenciales, asegurar la no reelección e institucionalizar el poder político. A fin de alejar el fantasma del cuartelazo que aparecía en cada elección, fundó el Partido Nacional Revolucionario, donde se aglutinaron las fuerzas de la revolución. Durante los 14 meses de su mandato, Portes Gil enfrentó problemas como la huelga estudiantil por la autonomía universitaria y la organización de las elecciones presidenciales. A principios de 1929, Calles convenció a los altos mandos militares para que permanecieran ajenos al proceso electoral. A pesar de las negociaciones, el 3 de marzo de 1929, José González Escobar encabezó un nuevo levantamiento armado. La rebelión, que rechazaba la injerencia de Calles en el gobierno, fue derrotada rápidamente. Aunque los caudillos se unieron en torno de la figura de Calles, los problemas continuaron cuando el Partido Nacional Revolucionario buscó al sucesor de Emilio Portes Gil. Aspiraban a la candidatura el ingeniero Pascual Ortiz Rubio y José Vasconcelos, exsecretario de Educación Pública. El candidato oficial fue Ortiz Rubio. Vasconcelos participó como candidato independiente. Ortiz Rubio ganó las elecciones. Los partidarios de Vasconcelos pusieron en tela de juicio el proceso. Hubo brotes de violencia y algunos vasconcelistas murieron. Finalmente, Ortiz Rubio subió a la presidencia para el periodo de 1930 a 1934, aunque solo cumplió 2 años de su mandato. La presencia de Calles detrás del poder dificultó la gestión de Ortiz Rubio, quien renunció a su cargo en 1932. El Congreso nombró presidente sustituto a Abelardo Rodríguez, quien gobernó hasta 1934 en medio de crecientes exigencias de los trabajadores del campo y la ciudad. Con el gobierno de Abelardo Rodríguez se cierra el periodo histórico conocido como el Maximato. Durante el Maximato, los presidentes estuvieron subordinados a la dirección política de Plutarco Elías Calles, jefe máximo de la revolución. Los secretarios de Estado y muchos gobernadores acudían a él para tomar decisiones, pasando sobre la autoridad del presidente. Escuche mi padre, que mañana lo voy a matar. Señores, del problema religioso que Portes Gil arregla. Hace apenas 80 años que en México hubo una guerra religiosa ante la agresión del gobierno de Plutarco Elías Calles. Apojado la masonería de Estados Unidos contra la religión católica, miles de mexicanos pelearon y murieron gritando: ¡Viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe! La guerra cristera en México consistió en un conflicto armado. En México se prolongó desde 1926 a 1929, como secuela de una virulenta disputa entre el gobierno federal de Calles y milicias de laicos y religiosos católicos. La primera revuelta cristera se remota al año de 1875 y fue sofocada por Porfirio Díaz, no con su típico método de matarlos en caliente, que lo hizo famoso, sino al permitir el surgimiento de nuevas diócesis
y la adquisición clerical de nuevas propiedades. La paz entre el gobierno y la Iglesia no duraría mucho. La Constitución de 1917 ratificó las disposiciones antieclesiásticas. Álvaro Obregón reanudó la persecución de los curas que conspiraban contra el Estado laico, lo que propició el surgimiento de la Asociación Católica y de Jóvenes Mexicanos. En 1923 se registró un roce importante en los grupos religiosos y liberales, cuando un grupo de 40 peregrinos realizaron un culto masivo con motivo de la bendición de la primera piedra del Cerro del Cubilete. En el acto se proclamó a Cristo Rey como Rey de México. La respuesta: Calles clausuró varios conventos e iglesias a unas declaraciones del arzobispo Mora del Río, en donde se establecía que la Iglesia podría resistencia a cualquier intento de aplicar las leyes anticlericales. La reacción del presidente Calles fue fulminante. En 1926, el presidente Calles, general revolucionario, promovió la reclamación del artículo 130 de la Constitución mexicana, a fin de contar con instrumentos para ejercer los severos controles de las iglesias. Estos instrumentos buscaban limitar o suprimir la participación de la Iglesia. En general ordenó la clausura de varios conventos e iglesias y expulsó a 200 religiosos extranjeros, además de limitar el número de sacerdotes permitidos en distintos estados de la República. Ante estas medidas, los católicos responderían con la fundación de la Liga Nacional de la Defensa Religiosa. La reacción gubernamental no se hizo esperar. Calles promulgó un nuevo código penal que tipificaba delitos en esa materia. El martes me fusilan a las 6 de la mañana por creer en Dios eterno y en la gran guadalupana. Me encontraron una estampa de Jesús en el sombrero, por eso me sentenciaron, porque yo soy un cristero. Es por eso. La nueva ley condenaba de 1 a 5 años de prisión a los sacerdotes que criticaban a las leyes o al gobierno. Imponía castigos a quienes promovían actos religiosos fuera de los templos o portaban una vestidura o consigna que permitía identificar al dueño como miembro de la Iglesia. Como protesta de la nueva ley recién fundada, hostigó a los fieles para crear una crisis económica en el Estado mediante un boicot a las escuelas, espectáculos, periódicos y empresas vinculadas con el gobierno. Los firmantes de la circular que proponían el boicot fueron encarcelados, entre ellos el fundador de la Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos, René Capistrán Garza, y el arzobispo Mora del Río. Los arzobispos respondieron el 25 de julio con una pastoral conjunta aprobada por el Papa Pío XI, donde se anunciaba al pueblo la suspensión del culto católico en las iglesias de México. Por primera vez no hubo cultos religiosos en México. Cuando una comisión de religiosos pidió audiencia al presidente de México, Plutarco Elías Calles, para pedir la derogación de la ley de Calles. Este le respondió que tenía 2 opciones para solucionar sus problemas: el Congreso o las armas. México vivió entonces su segunda rebelión de carácter profundamente campesino, que llegó a tener en pie de guerra a 50,000 hombres. Incendió los estados de Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Durango, Guerrero, Nayarit, Colima y Guanajuato. Costó la vida de 90,000 personas y no pudo ser resuelta con las armas, sino sofocada por el ejército, sino por la negociación. Lázaro Cárdenas del Río nació en Michoacán el 21 de mayo de 1895. Su gobierno fue desde el 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Su partido político fue PRN.
Su política estaba sustentada sobre las bases de Obregón. Su sexenio se enmarcó en circunstancias internacionales muy complejas que colocaron al mundo en una severa crisis. Política interna. Al asumir el poder parecía inaugurarse un periodo más en el que Calles controlaría el poder político. Cárdenas dio a entender que en su gobierno se apoyaría en masas populares. La agitación laboral. Calles hacía un llamado a su gobierno para que reprimiera el movimiento obrero. Aplicó medidas severas a los crímenes de las camisas rojas. La agitación religiosa. Cárdenas gradualmente aplicó ciertas reformas que le permitieron ir ganando el apoyo de las masas populares. Con su actitud hacia el clero, pudieron frustrar el intento de estos por seguir con otra lucha religiosa. Política de masas. La organización de las masas implicaba una disciplina que encaminara las fuerzas hacia la más completa solución de las necesidades nacionales. Cárdenas tenía el proyecto para desarrollar la economía nacional y para ajustar el equilibrio entre trabajadores y empresarios. El PRN anunció una política que fue puertas abiertas, con el fin de ampliar su participación en la vida política. En marzo de 1938 se disolvió el PNR y tomó el PRM, Partido de la Revolución Mexicana. En 1939 se creó el partido de oposición por iniciativa de Manuel Gómez Morín. Este partido es el PAN, Partido de Acción Nacional. Política externa. Existieron dos propósitos durante el gobierno: disminuir la dependencia del país y la promoción industrial de pequeñas o grandes empresas. La política sobre la inversión extranjera implicó la nacionalización de los terrenos agrícolas y de los ferrocarriles. El gobierno cardenista sobresale por el control español. La economía. En diciembre de 1934, nuestro país, recientemente con los severos efectos de la crisis mundial del capitalismo, provocó un derrumbe del sector exportador. Creó un nuevo modelo conocido como de crecimiento hacia adentro. Este se basaba en sustituir importaciones de bienes de consumo masivo cuya producción implicara el uso de tecnología avanzada y cuyo mercado serían las clases populares. Este nuevo modelo hizo necesaria la inversión directa de capitales por parte del Estado en proyectos de infraestructura y creación de empresas. Además, también hubo efectos negativos de la nacionalización petrolera, provocando una nueva crisis de la economía nacional, cuyos primeros efectos fueron la devaluación del peso y el inicio de un proceso inflacionario. Cárdenas dio protección a los campesinos mediante la reforma agraria, que bajó el concepto de la propiedad tejida.
Fundó en 1936 el Instituto Politécnico Nacional con la idea de tomar y formar primordialmente técnicos medios capacitados e ingenieros en las especialidades eléctrica, mecánica, electrónica y petrolera. En agosto de 1937 se funda la CFE, Comisión Federal de Electricidad, para impulsar la electrificación de pequeños poblados. El 16 de abril de 1938 se inician las obras del primer proyecto hidroeléctrico de la CFE y también se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. De la historia del país. 1988, por ejemplo. Hay un compañero que se llama Francisco Vallejo, que murió en 1966, aun sin embargo tal le dan gracias por su voto al PRI. Es que es eterno. Está votando. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando. Y ya murieron. Todos ya murieron. Y siguen en el padrón electoral, sí. Sí, los muertos votaban por Salinas de Gortari y los vivos luchaban por el respeto al sufragio. En 1988, la oposición pidió abrir los paquetes electorales y recontar los votos. El Partido Acción Nacional ha solicitado la revisión
de los paquetes electorales para elección de senadores. Nosotros decimos que estamos de acuerdo y aquí también debemos de abrir los paquetes electorales. El diputado del Partido Acción Nacional, Abel Vicencio Tobar, se enfrentó a los soldados intentando abrir la paquetería electoral. Meses más tarde, el Palacio Legislativo se incendió de manera misteriosa, pero las llamas se desviaron y no consumieron la paquetería electoral que allí se almacenaba. No obstante, para eso estaba el jefe Diego, para mandar a la hoguera las pruebas del fraude. Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que cállense, y que esos cientos de toneladas de papel se procesen, se reprocesen y se regeneren como reclamamos que se regenere la vida pública de México. Para el señor Fernández de Ceballos, los votos de los ciudadanos son papeles que nada valen. La quemazón reconfortó a Salinas. Para los mexicanos, en cambio, comenzó una pesadilla que se prolongaría hasta 1994. El fraude siempre es fraude. Corten. ¿Qué vale? Ustedes ahí. Ya ves, ¿eso quieren? ¿Eso quieren? Vale, formamos ahí. Oímos un balacera, mira, y todos pues, éramos varios, no nomás nosotros, ajá, y que nos tiramos así en el suelo pues, pero cuando nosotros nos venimos temprano, ya había muchas federales aquí, desde allá, mira, empezó a ver, mira, hasta el río, pura federal, y motorizada pues. Aquí es la calle de las viudas. Son casas que el gobierno les construyó a las mujeres que perdieron sus esposos y familiares en esa matanza. También se comprometió a darles una pensión, pero hace tiempo que esa ya no llega. Se meten al internet y ven las películas, y nos preguntan ellos, y me preguntan cuál era su papá y todo, y pues sí, les digo, mi papá se ve donde se quejaba, donde estaba tirado en el video que pasa en la televisión, ¿alcanzan ustedes a reconocer a su mamá? Sí, más o menos. Yo a mi papá sí lo reconozco bien y a mi esposo nada más le veo lo que es una parte. Pero en la ropa que él llevaba, pues yo me acuerdo. Le comento yo a las mujeres que como que me traumé, pues mi papá, mi esposo y luego un primo de él. Y ahora sí que le digo, yo de todo lo demás, yo no me acuerdo, pues me perdí, no supe. Entonces, como era una camioneta pasajera, o sea, ahí se subía cualquier persona, o sea, ahí no era un viaje especial. Entonces vienen y eso balearon, o sea, que no dijeron, oye, tú sí tienes culpa, tú sí, tú no, o sea, agarraron parejo, venían hasta mujeres. Decía ahorita que hubo compromisos que no se han cumplido del gobierno. ¿Cuáles? Muchos compromisos ha habido, o sea, que nosotros no sabíamos nada, estábamos bien desubicadas, traumadas, incluso también dijeron que nos iban a poner psicólogos para nuestros hijos, porque nuestros hijos quedaron traumados, mejor mi hijo, el que tiene 5 años, quedó traumado, hasta la vez tiene hasta miedo de salir, porque dice, a lo mejor me matan como mi papá. Mi hijo, el más chiquillo, no conoce a su papá, pero tiene ese trauma, él siempre está con ese trauma, que a lo mejor pasa algo, y que a lo mejor esto, y que a lo mejor otro, y a veces guarda como un rencor.
Entonces ellos se comprometieron con darnos psicólogos para que apoyaran a nuestros hijos y hasta esta fecha también eso no lo han cumplido. Que los iban a ayudar hasta cierto grado de estudio, cuando si ellos querían seguir así, ser alguien, que les iban a dar una plaza, o sea, ayudar a que los hijos llegaran a hacer algo. Y los hijos ya no estudian por falta de dinero. Y hemos ido al gobierno a pedir ayuda, pero nada más nos dicen espérense, no hay fecha. De hecho, ahorita estamos esperando un apoyo que se nos daba cada año. Ese apoyo iba a salir el 28 de junio y no nos los dieron. ¿De cuánto era el apoyo? De 10,000 pesos por cada una de nosotros. 28 de junio nos dan un apoyo de 10,000 pesos que es para llevar flores, para ofrendar, para hacer allá un evento, de recordarlos a ellos cada año. Y de pronto pues si no iban y nos los daban así, ahorita ya no hay nada. ¿Pero eran 10,000 pesos por persona? Pesos por viuda, sí. Pero una vez ahorita al año. Ya no. Ajá, una vez al año. Y la pensión que nos dan y ahorita ya no tampoco. Oye, ¿y nunca le han platicado que ustedes hayan visto que se escuchen cosas? Oigo que sí, por allá en la barranca sí, como que grita algún chamaco, gente, sí. Ajá. Parece que vienen platicando nomás, pero por la barranca por allá. Sí, nada más. Nada. Sí, y no me da miedo porque como yo no le hago nada a la gente, sí. El 22 de diciembre de 1997 fueron asesinados brutalmente medio centenar de indígenas tzotziles que rezaban por la paz en Acteal, uno de los tantos parajes pobres de las montañas de Chenanjú, ubicado en los altos del estado de Chiapas. La gran mayoría de las víctimas formaban parte de las Abejas, un grupo religioso pacifista que pugnaba por la justicia y el antineoliberalismo en los pueblos indígenas de Chiapas. En Acteal se hallaban refugiadas cientos de personas que habían decidido huir de sus comunidades para emprender un tortuoso viaje cuesta arriba de la montaña y enfrentarse a situaciones sumamente deshumanas de hambre, enfermedad y carencias de todo tipo, preferibles de cierto modo al miedo que les causaba la idea de permanecer en sus lugares de origen, donde los grupos paramilitares priistas se habían encargado de sembrar la violencia contra todo aquel disidente del gobierno, simpatizante o allegado a las ideas emancipadoras del Ejército de Liberación Nacional, quien años atrás se había pronunciado en contra del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, declarándole abiertamente la guerra. El monstruoso e imperdonable crimen fue perpetrado por un grupo de entre 40 y 90 hombres fuertemente armados que, por más de 7 horas continuas, dispararon de manera indistinta sobre los cuerpos de más de 300 indígenas, mujeres y niños en su mayoría, que en esos momentos se encontraban orando en forma pacífica en un claro de agua a las orillas de una ermita. Los atacantes formaban parte de los cientos de grupos de paramilitares a los que las autoridades, tanto a nivel estatal como federal, cínicamente adiestraban y dotaban de armamento para cumplir con sus inescrupulosos actos de represión. De manera intensa y dolorosa, describen los sangrientos hechos aquellos que lograron sobrevivir al ataque. Repentinamente se comenzaron a escuchar innumerables detonaciones de armas de fuego, las cuales provenían de distintas direcciones del campamento y que no tardaron en dar cuenta de los primeros heridos, lo que provocó la reacción inmediata de los indígenas, quienes corrieron aterrados a esconderse en los lugares más cercanos. La mayoría marchó cañada abajo, tomando como refugio una minúscula barranca cubierta de maleza y hierba, en la cual, desafortunadamente, más tarde serían ultimados de la manera más vil y cruenta que pudiese existir, al ser rafagueados sin piedad y a quemarropa. El abominable ataque hacia los indefensos indígenas comenzó alrededor de las 10:30 de la mañana, finalizando casi a las 5:30 de la tarde. En medio de un sombrío ambiente de terror y llanto, alimentado por la profunda incertidumbre de no tener claro el porqué, las autoridades, aún estando tan cerca del lugar de los hechos y visiblemente conscientes de lo que allí estaba pasando, no intervinieron de ninguna manera en tan sanguinarios hechos, sino que, con una misteriosa lentitud, comenzaron a aproximarse ya pasadas las 5 de la mañana del día siguiente, es decir, casi 12 horas después de finalizadas las acciones. Sin duda alguna, fueron los funcionarios, tanto estatales como federales, los que promovieron la violencia en Chenanjú, alentando cientos de conflictos intercomunales por un simple pedazo de tierra, un enser que jamás podrá ser equiparado con la cantidad de vidas humanas que se perdieron en esa sangrienta mañana, por una mala política del gobierno mexicano,
que a base de fuerza bruta y sangrientas acciones quiso castigar y desarticular ilegalmente aquellos movimientos indígenas que habían adoptado el camino hacia la construcción autónoma de una identidad como pueblo, y a la resistencia pacífica como estandarte de lucha contra las injusticias del régimen. Es hora ya de que el gobierno mexicano reconozca plenamente los derechos de los pueblos indígenas y haga justicia a las desventuras que han tenido que sufrir por tanto tiempo para que por fin estos puedan disfrutar plenamente de un futuro con verdaderas libertades y de absoluto bienestar. El 2 de julio hubo un enorme fraude electoral en México que fue en contra de la voluntad popular de millones y millones de mexicanos y mexicanas. El 2 de julio, a las 8 de la noche, comenzaron a darse los datos por parte del Instituto Federal Electoral de los resultados de la votación. Inicia Calderón ganando los primeros votos y Andrés Manuel López Obrador va en la parte de abajo. Alrededor de la 1 de la mañana, la gráfica de López Obrador, que venía subiendo, iba ya prácticamente a cruzar la de Calderón y de pronto a la 1 de la mañana comienza a bajar la de Andrés Manuel López Obrador. Increíblemente, al final del programa de resultados electorales preliminares, decía el Instituto Federal Electoral que con base en este programa de resultados, Calderón había ganado por alrededor del 1% de los votos. Entonces, López Obrador había venido subiendo y de pronto comenzaba a bajar. Este fue el primer impacto que tuvimos de que las cosas no estaban bien. El primer elemento que nos damos cuenta es que resulta que faltan más de 15,000 actas en los resultados electorales preliminares. Entonces el IFE que dice, es que son actas con inconsistencias. Y entonces dice que son 11,000 actas, alrededor de 11,000 actas con inconsistencias. Poco tiempo después entregan un programa a los partidos políticos y había 13,000 y pico de actas con inconsistencias. De tal manera que siempre la característica del Instituto Federal Electoral es que fue dando números que no coincidían unos con otros. El 5 de julio, cuando se hace el cómputo distrital, dice la ley que si un acta tiene errores aritméticos, necesariamente se tienen que abrir las urnas. Se tienen que abrir las urnas y recontar todos los votos. Sin embargo, el Instituto Federal Electoral, los consejeros del instituto y en particular el consejero presidente, manda una instrucción a los 300 distritos electorales y dice, no, que no se abran las urnas electorales. El 5 de julio se abre un pequeñísimo número de las casillas electorales. Hay que recordar además que el 5 de julio nos vuelven a engañar de una manera además brutal y yo diría que no tiene palabra. ¿Por qué? Porque de pronto inician ahora con que Andrés Manuel López Obrador inicia ganando la elección en el resultado del cómputo distrital. Y de pronto ahora, por ahí de las 2 de la mañana, las gráficas comienzan a cruzarse. Y entonces resulta que Calderón vuelve a salir en primer lugar y Andrés Manuel López Obrador en segundo lugar. Lo que ellos querían mostrar es que Calderón ganaba la elección de una manera absolutamente fraudulenta. Resulta que los números no coincidían en cerca del 60% de las actas. A la hora de revisar las bases de datos y nuestras propias actas, nos dimos cuenta que 1.6 millones de votos se habían alterado. Alrededor poco más de 700,000 faltaban. Es decir, se habían robado durante la elección alrededor de 700,000 votos. Hay que recordar que una magistrada del Tribunal Electoral dijo que a lo mejor que los votos que faltaban era porque los jóvenes que nunca habían votado habían doblado su boleta electoral y se la habían llevado a su casa. En realidad lo que ocurrió es que cerca de 700,000 boletas se las robaron, que al final de la elección, a la hora de ver que Andrés Manuel López Obrador ganaba una casilla, quitaban esas boletas y ponían otro resultado en las actas electorales. Cerca de 800,000 votos no correspondían con el número de votantes. Es decir, se agregaron a las casillas, a las urnas electorales, alrededor de 800,000 votos. Recordemos que la diferencia entre Calderón y Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el IFE, era de alrededor de 230,000 votos. El Tribunal Electoral, tiempo después, dice,
No vamos a abrir todas las urnas electorales, vamos a abrir el 9% de las casillas. No solamente resulta que la votación del 90% de las casillas no tiene nada que ver con lo que nos había dicho el IFE, sino que resulta que en el 72% de las casillas o faltaban o sobraban votos. Había votos de más o votos de menos. Fíjense, el propio presidente del Tribunal Electoral en aquel momento, en una de las sentencias que establece que se deben abrir las casillas, él mismo dice, si a la hora de abrir las casillas nos damos cuenta que hay votos de más, esos votos son espurios. Nosotros demostramos que si se anulaban esas casillas en donde había votos de más y votos de menos, como dice la propia ley electoral que deben anularse, entonces Andrés Manuel López Obrador ganaba con cerca de 500,000 votos. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el Tribunal Electoral? Al final dice, vamos a hacer una sentencia en la que si en la casilla electoral, si en esa casilla los votos espurios o los votos robados no cambian el resultado entre el primero y segundo lugar en esa casilla, entonces la consideramos como válida. Mientras usted haga fraude hormiga y le meta 1 o 2 o 3 votos a cada casilla, no importa, la elección será válida, siempre y cuando no le ponga 50 votos en la casilla, que no cambie la diferencia entre el primero y el segundo lugar de la casilla. Y entonces anula muy poquitas casillas. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Hace válido el fraude electoral. El Tribunal Electoral hizo legal ese fraude electoral en donde había cientos de miles de votos de más y cientos de miles de votos de menos. ¿Qué ocurrió el 2 de julio en nuestro país? Ocurrió que hubo un fraude organizado entre la alianza de Felipe Calderón, Vicente Fox y una parte muy importante del PRI, en donde destaca la maestra Elbester Gordillo, se pusieron de acuerdo, nos engañaron y hubo un enorme fraude electoral. Como a 20, 30 metros, yo encontré al compañero Edgar Andrés Vargas, al cual ya tenía el disparo en la cara. Lo encontré y el compañero andaba medio agachado y bien herido, pues, o sea, sangrando a chorros. Lo cargamos como pudimos y seguimos corriendo y corriendo y corriendo y sintiendo los disparos todavía que impactaban contra los autos que estaban ahí a las orillas. Íbamos, haz de cuenta, en la fila de autos, así, como detrás de los autos para evitar que nos dieran, pues. El día 26 en la tarde nosotros estábamos en la escuela. Ya sabíamos que nuestros compañeros habían salido hacia Iguala a realizar una colecta. Ya a eso de las 7:30 a 8 me llamó particularmente un compañero y me dijo, oye, nos están balaceando los policías aquí en Iguala. En cuanto me dijeron eso, pues yo corrí por los compañeros rápido y organizamos las salidas hacia allá, en las urbanas de la escuela. Y pues íbamos rápido, demasiado rápido. Entramos a Iguala, llegamos lo más antes posible a donde nos dijeron que estaban ocurriendo los hechos. Creímos que al llegar, pues si eran policías los que estaban disparando o si estaban por un lado y los estudiantes por otro, pues nosotros íbamos a llegar a calmar las cosas, ¿no? A preguntar qué estaba pasando, por qué la agresión, tranquilo, lo que pasó, pasó, ya déjenos que nos los llevemos a los compañeros. A eso íbamos básicamente. Y más porque escuchamos que había habido balazos. Incluso un compañero ya nos había mencionado que había un chavo herido o muerto. Hablábamos de que estaba muerto ya. No estaba muerto, es el compañero Aldo Gutiérrez Solano, el que todavía sigue en coma y con muerte cerebral, el que recibió el impacto en la cabeza. Él era. Llegamos, vimos los autobuses que estaban totalmente destrozados a balazos, a la altura de las ventanillas, a la altura del parabrisas, abajo, las llantas ponchadas, sangre dentro de los autobuses, sangre así coagulada pues, o sea, no era sangre así de una gotita, era sangre en cantidades. De repente, de la parte de la carretera proveniente de Telolóapan y de todo ese lugar hacia Iguala, estaba una parte oscura. Cuando vimos cuando escuchamos pues el tableteo de los disparos nuevamente. Aproveché un rato en el cual supuse que estaban cambiando
parque o los cargadores de sus armas, y es cuando ya brinqué hacia la calle Álvarez, que va rumbo al centro, donde estaban corriendo mis demás compañeros. Cuando llegamos como a 2-3 cuadras, el ejército también ya andaba patrullando ahora sí la ciudad, ahí, no en la ciudad, el lugar. Nos decían cállense, cállense, ustedes se lo buscaron, querían ponerse con hombrecitos, pues ahora éntrenle y aguántense. Teníamos miedo y rabia a la vez, porque no podíamos ni hablar, no podíamos recibir llamadas. Si alguien nos llamaba, un militar se ponía ahí a escuchar primero. Nos iba diciendo lo que teníamos que decir, o sea, básicamente como que encubriéndose, pues, o sea, decían, sí pueden recibir llamadas para que no se den cuenta que los tenemos, pero no digas que te tienen los militares, tú di que estás bien. Algo así le decían a los compañeros que estaban recibiendo llamadas. Y bueno, a partir de ahí ya ellos llamaron una ambulancia, entre comillas, tomaron fotografías de todos, nos tomaron fotos a todos, incluso al compañero que estaba herido, dijeron, le vamos a tomar fotografías para que la ambulancia ya más o menos vaya tanteándole a qué viene, la gravedad del asunto. Su ambulancia nunca llegó. Entonces, de ahí los compañeros se dispersaron y me dejaron a mí y a un maestro, a cargo del compañero, a riesgo de que nos mataran pues por las calles, porque entre muchos nos veíamos. Dijimos mejor 2, 3 y ya. Pudimos llegar al hospital general ya como a las 2:30, 3 de la mañana. Somos un caso más de gente desaparecida. En México y en Guerrero se mata gente en esos llamados daños colaterales, en su chingada política que hay contra diferentes fuerzas, incluso entre ellos mismos. Nosotros no queremos ser parte de eso. Queremos un México justo y libre.